Calle Recaredo de Sevilla, casa del Señor de la Fundación y de la Reina de los Ángeles. Hemos venido a buscar la mano personal de Juan Miguel Sánchez, pintor gaditano del puerto de Santa María, valiente y capaz. Solo él sabía por qué este rostro, hermoso e inconfundible, de la Virgen de los Ángeles, merecía un paso de palio personal y único, un manto que recordara siempre a ella, un diseño que nadie podría olvidar jamás. Entramos en las entrañas de la casa. Nos enseñan primero un cuadro firmado por Juan Miguel. Podemos estar ante el boceto de la corona de la Virgen. Es de las pocas cosas que nos quedan de los diseños originales de Juan Miguel Sánchez, que es quien diseña parte del palio actual de la Virgen, y es una pintura bastante curiosa por dos razones. Primero, porque de alguna manera viene a recrear el tipo de pintura que él hace para la representación de figuras sagradas, de imágenes sagradas, como se pueden ver en la iglesia de Santa Teresa, en la iglesia del Cano, etcétera, con una tendencia quizá a una representación bastante simple, un pelín, diría yo, que casi naif, muy aniñada, muy sencilla, fácil de entender por otro lado, pero que de alguna manera también recoge muy bien las características físicas de la imagen, en este caso de la Virgen de los Ángeles. Y después, digamos, la gran protagonista junto con la cara de la Virgen es la corona de la Virgen, que es tal cual la que hoy podemos ver y que él hizo. Es muy curioso en el sentido de que darle tanta importancia a la corona, casi por encima del propio rostro de la Virgen, nos hace pensar que sería probablemente un diseño. Probablemente sería un diseño o un boceto previo, porque él, por lo visto, parece ser que lo que hacía era dibujar muy rápidamente, de una forma muy sucinta, y después ya pasaba, digamos, a diseños más rigurosos. Y probablemente podría ser un diseño, una idea ya definitivo de lo que después fue la corona de la Virgen. Antes de seguir adelante, nos detenemos a pensar en la valentía de Juan Miguel Sánchez, un alumno de Gustavo Vacarisas que se subió a la estela del modernismo para acariciar el Art Deco. Hoy estamos cerca de un artista que fue, sobre todo, un valiente. Él rompe por completo con todo, digamos, los juanmanuelinos, que era el estilo imperante y que sigue imperante 50 años después de que Juan Miguel hiciera estas cosas, y realmente él tuvo valor, la hermandad también. Le respetó sus ideas, sus decisiones y, en fin, lo que quería hacer, y realmente sí, ¿no? Lo que es muy triste, muchas veces digo yo, es que desde entonces no se haya hecho nada realmente que venga un poco a variar la tónica tan habitual ya desde principios de siglo, desde Juan Manuel lo impone, ¿no? Yo siempre he sido partidario de mirar las cosas sin miedo y sin complejo. Aquí no vale esto no se parece a, esto no debe ser que, no, esto es lo que es, ¿vale? Primero, ante todo y sin miedo. Segundo, hay que mirar las líneas con las que está hecho el palio, los elementos vegetales, las palmeras que significan el triunfo de la Virgen, los ángeles inmensos que hacen alusión a la devoción a la Virgen María. Segundo, la integración de los elementos, la orfebrería, el marfil, el bordado. Con este tipo de cosas hay que mirarlo, pero sobre todo creo que con algo bastante sevillano, porque ni sale de las medidas, ni sale del concepto principal, que es un paso de palio sevillano. O sea que vas a ver un palio sevillano, pero digamos actualizado hacia esos moldes. Sepamos algo más del profesor Sánchez, porque fue profesor de Bellas Artes. ¿Cómo llega a la Hermandad de los Negros? Al parecer lo hizo de la mano de su cuñado. Resulta que es cuñado de don Luis Rivas, que fue el señor que en los años finales de los años mediados 50, principios de los 60, digamos, era, como se suele decir, el factotum en la hermandad, ¿no? Realmente ejercía, digamos, un poder grande en la hermandad, era capaz de aglutinó, digamos, a bastante gente dentro de un proyecto bastante interesante. Él era su médico y era su cuñado. Y entonces, bueno, de alguna manera, pues me imagino que tanto don Luis querría, digamos, que participara, porque tendría, digamos, en fin, la idea de que era un buen profesional para que trabajara, y yo me imagino que él también, digamos, de alguna manera ayudaría a ello, ¿no? Él tiene ya 60,
cerca de 60 años, él nace en 1900. Él está trabajando entonces en la decoración de la iglesia de Santa Teresa, allí en Roche-Lambert, que tiene elementos muy parecidos a lo que después podemos ver en el manto, y yo creo que él tenía bastante interés. No estuvo por tanto mucho tiempo en la hermandad porque Juan Miguel Sánchez muere en Sevilla en 1973, apenas una década después de haber entregado por fin todo su trabajo personal para la Virgen. Estamos visitando la Casa Hermandad de los Negritos, vemos el palio, el manto, los varales y todo nos recuerda a ella. Nos encontramos cerca de la obra de un artista personal que tuvo como profesor, entre otros, a Joaquín Bilbao. Aquí tienen otro documento notable, dibujado por el propio Juan Miguel, el boceto de un varal del actual paso de palio. Esto está pintado por él, además, si os fijáis, es un diseño como tal, porque aunque no esté a tamaño natural, sí tiene indicaciones de medidas y demás y tal, lo cual se nota que él era muy riguroso, porque tenemos noticias de que también cuando las hermanas trinitarias bordaron el palio tuvieron que aguantar bastante sus indicaciones, y hay muchas indicaciones y demás, y esto es lo que tenemos realmente de esos diseños originales que se llegaron a hacer, en el sentido de que los varales actuales tienen bastante en común, sobre todo esta aquí. La base esta existió durante mucho tiempo, después se cambió a otra, digamos, basada en ello, pero que es lo que para mí digo que fue un error, porque esto le da un sentido bastante geométrico, que es una de las características de la pintura de Juan Miguel. Pero aún no hemos dicho quién era realmente Juan Miguel Sánchez, el autor del manto de la Reina de los Ángeles que bordara las trinitarias y que hoy sigue mostrándose al mundo como ejemplo de personalidad. Vamos a conocer algo mejor al artista y la influencia que recibió para apostar por el orientalismo, por la naturaleza, por esta forma tan peculiar de mirar al mundo. Es uno de los importantes pintores e ilustradores de la Sevilla, vamos a llamarla modernista. Él nace en el año 1900 en el puerto de Santa María. En 1916 llega a nuestra ciudad y allí comienza a formarse primero en la Escuela de Artes y Oficios. Posteriormente accede a lo que sería el estudio de las Bellas Artes y allí se forma con personalidades como Joaquín Bilbao. Quien realmente es su maestro es Gustavo Bacariza. A partir de ahí, de este pintor gibraltareño, él va a aprender bastantes cosas y comienza su obra. Sobre todo durante los años 20 y con la exposición del 29 va a hacer varios carteles, y digamos que su obra grande, principal, con la que se da a conocer en el mundo de la Semana Santa sevillana, va a ser con el cartel de Fiestas de Primavera de 1931, llamado Luz y Gracia de Sevilla. Palio y manto de la Virgen de los Ángeles de los Negritos, un caudal de personalidad. Debemos tener en cuenta que a principios de los años 60 vino a romper con lo establecido. No era fácil por parte de la hermandad apostar por Juan Miguel, pero se hizo y la apuesta salió bien. Tenemos que tener en cuenta que la Semana Santa de ese momento estéticamente está todavía muy anclada en el regionalismo de Juan Manuel Rodríguez Ojeda. Juan Manuel va a crear un esquema y ese es el que se sigue. Y se sigue además de un modo bastante machacón. De hecho, la propia Hermandad de los Negritos tenía un palio juanmanuelino. Este palio que actualmente lo tiene la Hermandad de las Penas de Cádiz. Bien, cuando Juan Miguel plantea un palio modernista, algo que absolutamente era desconocido en esta ciudad, algo novedoso que rompe con todo, pues salieron hasta coplillas. Fue una cosa que no se terminó de entender y la verdad es que hubo bastantes detractores, como también, mientras mayor fueron pasando los años, hubo cada vez mayores defensores de este paso de palio. Ya desde nuestra niñez tenemos, como bien dice, esta imagen en la retina. Yo muchas veces me he planteado si me tocase tomar esa decisión en aquella época, lo que esto supondría. Y realmente, bueno, pues mis predecesores, los alcaldes que estuvieron en ese momento y el mayordomo que estuvieron en ese momento y tomaron esta decisión, la verdad que fue para la época una decisión muy arriesgada. Sin embargo, hoy día ya nos hemos acostumbrado, ya hoy es normal, no se concibe.
Sí que todo el mundo lo ve como, siempre se refieren a este paso como la particularidad, el particularísimo paso de Nuestra Señora de los Ángeles, que si es bizantino, que si es oriental, que si... Bueno, al final no deja de ser art déco, ¿vale? Y es muy singular. Y eso es lo que siempre se destaca sobre todo, ¿no? La singularidad. Y nosotros, los hermanos, hoy día no lo concebíamos de otra manera. De hecho, vienen preguntando por este conjunto estudiosos, investigadores e incluso curiosos. En este año y medio que llevo aproximadamente al frente de la hermandad ya se me han dado casos, bueno, pues que desde historiadores que han venido a informarse por esta gran obra, como personalidad incluso del propio espectáculo. O sea, es curioso que han venido movidos por esta obra, que la han visto en vídeo, que la han visto en fotografía y se han interesado. Sobre todo, bueno, pues tengo la anécdota de un famoso periodista que por educación, no diré el nombre porque además vino a título personal con toda su familia y bueno, pues localizó de alguna manera a cualquier miembro junta a través de personas del barrio para que le pudiéramos abrir la capilla y ver el paso. Estaba ya montado porque era en Cuaresma y la verdad que bueno, yo estaba ya casi en un segundo plano y veía cómo él le explicaba a sus hijos, a sus hijas y a su señora pues los bordados, los varales, todo, y se detenía por supuesto en la cara de Nuestra Señora de los Ángeles. Hoy hemos entrado en el mundo peculiar de Juan Miguel y de su obra para los negritos. La Virgen de los Ángeles lleva más de medio siglo arropada en el universo de un conjunto de hermanos valientes que dotaron a su madre de personalidad en su entorno. De hecho, si pensamos en los 4 o 5 palios más relevantes en cuanto al diseño de toda la Semana Santa, tenemos que nombrar a la fuerza el paso de palio de esta casa. Todo el mundo sabe que este es el palio de la Virgen de los Ángeles. Tú lo ves y sabes que es el de la Virgen de los Ángeles. Pero no solo es eso, sino que además, como he comentado anteriormente, la calidad con la que está todo hecho. Juan Miguel Sánchez estuvo todo el tiempo aquí vigilando estos bordados. Juan Miguel Sánchez hubo una interacción bastante grande entre lo que es las bordadoras, que eran las monjas trinitarias, con el diseñador, con lo cual dan lugar a algo que es perfecto. Sí, es verdad que mucha gente relaciona visualmente a la hermandad con el paso de palio tan, digamos, distinto en cuanto a lo decorativo, en cuanto a incluso lo iconográfico, porque tiene mucho de iconografía interesante y evidentemente pues sí, claro que es de agradecer un poco que las generaciones anteriores en ese momento tuvieran el valor de haber hecho eso. Debo de ser justo y decir que está entre los 5 principales o más importantes pasos de Sevilla, sin ninguna duda. Está entre los 5 sin ninguna duda. Calle Recaredo de Sevilla, Hermandad de los Negritos. Dejamos a la Virgen de los Ángeles rodeada de los suyos, envuelta en palmeras, hojarascas, ángeles y marfil, orfebrería, dibujos y naturaleza. Bueno, y arropada por el amor de una hermandad que le tiene auténtica veneración. Son los hermanos que un día le dijeron sí al arte de Juan Miguel Sánchez, un gaditano del puerto de Santa María que encontró en Sevilla su lienzo. Y era un lienzo ideal, la cara de la Virgen de los Ángeles.